Los descendientes de Moctezuma, tal y como el capitán Perú defiende en la historia andina, esto es, que los incas no desaparecieron con el virreinato, sino que al contrario, esa nobleza andina ayudó a consolidar esta nueva estructura política e incorporar aquellos territorios en la corona de Castilla, pues en la Nueva España, mucho más al norte, pasó algo relativamente parecido. Porque si bien es verdad, pues que el imperio azteca se derrumbó especialmente por sus enemigos vecinos, tlaxcaltecas, bueno, no solo tlaxcaltecas, ¿no? Zapotecas, tarascos, otomíes y un largo etcétera. La descendencia de Moctezuma, el emperador azteca, está viva en la nobleza española. Al igual que muchos descendientes de nobles andinos, pues su sangre corre por la sangre, valga la redundancia, de muchos nobles españoles. Entonces, con el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial, que hace poco sacó un artículo muy interesante sobre la presencia de los descendientes de Moctezuma, vamos a tratar este tema, Emilio, que demuestra que la monarquía hispánica siempre buscó esa continuidad, nunca buscó, digamos, romper el esquema del todo. Sí, bueno, antes que nada, Antonio, darte las gracias como siempre por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando, ¿no? De aquellos descendientes del emperador azteca, ¿no? Moctezuma Xocoyotzin, que se dice que concibió que alrededor de 19 hijos, ¿no? De los que se dice solo que cuatro sobrevivieron. Entre ellos destaca su hija mayor, Tecuispo Iztlichótil, quien posteriormente fue bautizada como Isabel de Moctezuma y de quien provienen la mayor parte de los herederos vivos de Tlatoani Mexica. Y bueno, de todo esto y mucho más estaremos hablando el día de hoy. Tú descubriste, Emilio, en Ujú, una de tus últimas investigaciones, que has sacado un artículo muy interesante, que la ujú. descendencia de Moctezuma, bueno, aparte que la vemos en la España europea, también lo vemos en otros puntos de la América española, incluyendo en tu Venezuela, ¿no? Sí, correcto. Hace poco investigando en los archivos de Indias, pues hice este descubrimiento, ¿no? De un descendiente de Moctezuma. Pero vamos a hablar un poco de los principales descendientes de Moctezuma antes de meternos de lleno en ese tema, ¿no? Ujú. Porque no podemos saltarnos 100 años casi, ¿no? De descendencia. Oh, claro, Y en ese claro. sentido, también existe otro hijo sobreviviente, ¿no? Del Tlatoani que se llamaba Pedro de Moctezuma y Diego Luis de Moctezuma era descendiente de Pedro y este fue llevado a España y se casó con la noble Francisca de la Cueva y Valenzuela. Dicha descendencia recibió el título del ducado de Moctezuma de Tultengo y todos los descendientes de esta línea continuaron naciendo en España, ¿no? Ujú. Yo hace poco estuve en lo que fue su casa en Cáceres, ¿no? Un palacete señorial llamado el Palacio de los Duques de Moctezuma y es impresionante. Lo recomiendo a la gente que lo vaya a ver ahí en Cáceres, una bonita ciudad de Extremadura. Y bueno, Isabel, que es la principal descendiente de Moctezuma, procreó una hija con Hernán Cortés llamada Leonor Cortés Moctezuma. Sin embargo, se casó en 5 ocasiones con diversos personajes como Cuitlahuac, Cautemoc, Alonso de Grado, Pedro Gallego y Juan Cano de Saavedra. De dichas relaciones tuvo 7 hijos, de donde parte la mayoría de la ascendencia de Moctezuma tanto en México como en España. Y como dijimos, ella finalmente se casó por voluntad propia con Juan Cano de Saavedra. Con este tuvo 6 hijos y se mudaron a Extremadura. Uno de los hijos de ellos dos se llamó Juan Cano de Moctezuma. Este tuvo otro hijo de nombre Juan Toledo de Moctezuma y este otro tuvo un vástago de nombre Francisco el Mariscal de Torres y Moctezuma. Y aquí llegamos a una de las historias más importantes y desconocidas de la época virreinal, ¿no? Que es la llegada de un descendiente del antepenúltimo güey Tlatoani Azteca, Moctezuma Xocoyotzin o Moctezuma II, que es don Francisco de Moctezuma, hijo de este Francisco el Mariscal de Torres y Moctezuma, quien curiosamente arribó a tierras venezolanas en calidad, Antonio, de emisario de la corona española hacia la primera mitad del siglo XVII, ¿no? No, claro, es que por eso digo el esquema erróneo que aplicamos muchas veces a nuestra historia, que es
Llegaron los españoles y se acabó. No, 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 no se acabó. De hecho, lógicamente, los españoles de la época aprovecharon estructuras preexistentes porque, verás, les ayudó mucho a consolidar una serie de gobiernos estables, ¿no? Entonces, bueno, pues la sangre de Moctezuma siguió viva. De hecho, la esposa del conquistador Juan de Oñate también tenía sangre de Moctezuma. Y fíjate que en nuestro tiempo, por ejemplo, es curioso porque los que hacen apología de la leyenda negra, pues tienen enfrente nada más y nada menos que al duque de Moctezuma. Juan José Marsilla de Teodoro Moctezuma y Valcárcel, el actual duque de Moctezuma de Tultengo, fue uno de los presentadores del libro Cuando éramos invencibles. O sea que yo creo que los negros legendarios, perdón, deberían hacérselo mirar. Pero Emilio, también deberían hacérselo mirar aquellos que miran la historia como una especie de línea única nacionalista de España hacia América. Porque nosotros fuimos y les dimos, no, 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 esos son los descendientes directos de los hispanoamericanos. Igual que hay muchos nobles que tienen sangre amerindia a través de esa nobleza imperial antigua que va desde México a los Andes. Entonces, todos estos datos deben hacernos reflexionar para enfocar y comprender mejor nuestra historia. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y no solo los descendientes de Moctezuma están en México y en España, ¿no? Como tú bien dices, hasta en Estados Unidos, e inclusive que acabo de nombrar, Francisco de Montezuma en Venezuela, ¿no? Pero vamos a hablar un poco más de este Francisco, ¿no? Y él figura, Antonio, en la documentación del Archivo General de la Nación en el año de 1630 como cacique de Tepeji, de la Seda, ¿no? Entonces en el Obispado de Puebla, hoy en el estado de Oaxaca, en México, y él habría hispanizado su apellido a Montezuma, ¿no? Y el rey de España y las Indias, Felipe IV, lo nombrará regidor perpetuo de la ciudad de Coro, luego alcalde ordinario y posteriormente alférez mayor de Coro, ¿no? Y bueno, en esta ciudad de Coro contraerá nupcias con la criolla laurenciana de Morales y Méndez, con quien procreará dos hijos, que serán Francisco de Montezuma y Morales e Isabel de Toledo Montezuma. Y como dije anteriormente, en el Archivo General de Indias en Sevilla, observé la documentación donde para el año de 1660, don Francisco de Montezuma aparece como vecino de Coro y le es confirmada una encomienda de indios en Santa Lucía, ¿no? Y también vemos en otro documento, en el año de 1664, su firma como oficial real sobre la arribada del navío Nuestra Señora de la Caridad en el puerto de Coro. Y bueno, Montezuma después pasará a vecindarse la población de Guanare, esto es en el actual estado portugués, donde ocupará el puesto de alférez real y regidor perpetuo, y allí morirá en el año de 1699. Su hijo Francisco de Montezuma y Morales llegará a ser también años después alférez real de Guanare, y en aquella población Antonio contrae matrimonio con la mantuana criolla María de Hoy, que es descendiente de Cristóbal de Hoy, uno de los fundadores de aquella ciudad del Espíritu Santo de Guanaguanare, ¿no? O Guanare. Con ella tendrá 11 hijos, entre ellos Damiana de Moctezuma. Y Francisco de Montezuma y Morales, pues murió, falleció el 6 de septiembre de 1733 y fue sepultado el 7 de septiembre de ese mismo año en la iglesia parroquial de Guanare. Y Damiana de Montezuma es bisabuela de Monseñor José Vicente de Hunda, obispo de Mérida y de Guanare, quien es uno de los firmantes del Acta de Independencia de Venezuela y de la primera Constitución Republicana Venezolana en el año de 1811. Y aquí surge una historia muy importante, Antonio, porque el antepasado documentado de la familia Hunda, hasta ahí sí existe una secuencia probatoria, pero Uh existe un -huh. cuento loco de Chávez que es interesante citarlo, Miedo me pero da, miedo me da. sí, y es que esta rompe por declaración unipersonal y sin sustento de un Maizanta, de un personaje que se llama Maizanta, cuyo nombre era Pedro Rafael Pérez Delgado, como dije, conocido como Maizante, que fue un miliciano venezolano que luchó contra el gobierno del general Juan Vicente Gómez. Uh Pues -huh. este decía que era familia de los Hundas, y Maizanta, quien tuvo dos hijos naturales con una tal Claudina Infante, uno de ellos Rafael Infante. Y bueno, de esta suerte Hugo Chávez se declaró descendiente del mismo tiempo de Maizanta, que era su ídolo infantil, y de Eloy Hunda, según él, heredero de Moctezuma II. O sea, una locura sin No, sustento documental.
increíble, ¿no? Chávez se decía descendiente de Maisanta y además hay algo que no es baladí, puesto que él era muy aficionado a la brujería y a determinados rituales, y entonces pues eso de hecho está haciendo auténticos estragos en Venezuela, porque sabemos que muchos cementerios en Venezuela a día de hoy están siendo saqueados y muchos vienen espoleados por este tipo de rituales de brujería y demás. Y Chávez, estas estupideces que decía, porque no hay otra forma de definirlo, esto eran Ujú. auténticas estupideces, el problema es que eso ha tenido sus consecuencias, claro. Uno lo ve desde lejos, a Chávez declararse descendiente de Moctezuma, además él hablaba, yo recuerdo, como un indio puro, cuando es Sí. evidente que, primero que las razas puras no existen y segundo de que él no lo, pero bueno, pero aparte de eso, el problema es que esas estupideces de Chávez después han tenido consecuencias. No, bueno, y en realidad esa Claudina Infante era una mujer que, con muchas infelices más, seguían a las tropas en las interminables guerras civiles venezolanas y estaba ofrecida a todo servicio, ¿no? A los Sí, sí. militares, por no decir alguna otra cosa, y de paso, no hay ni prueba documental de que Chávez sea descendiente ni siquiera de Maizanta, o sea, todos estos cuentos llenos de mentiras, ¿no? Acostumbrados del socialismo del siglo XXI, hay que Sí, decirlo así. él le metía su propio realismo mágico. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pero hay que hablar también de otro descendiente que nombramos antes, Antonio, que es muy importante, que es Leonor Cortés Moctezuma, ¿no? La hija de Hernán Cortés y de Isabel de Moctezuma. Y bueno, hay que decirlo, su madre nunca la quiso ver, e incluso la desheredó, y ella se casó con Juan de Tolosa, que fue un vasco descubridor de las minas de plata de Zacatecas y tuvo una vida llena de riqueza, ¿no? Y en 1690 Carlos II otorgó el título nobiliario de conde de Miravalle a Alfonso Dávalos y Bracamontes, que era descendiente de Isabel de Moctezuma y sobrino del rey español, hay que decirlo así también, ¿no? Ujú. Y el condado tenía como territorio las tierras de la actual Compostela Nayarit, ¿no? En México. Además poseía, como todos los condes, un palacio en la Ciudad de México increíble en la calle de Isabel la Católica, ¿no? Frente al Casino Español, que hoy en día es la casa de los condes de Miravalle y aloja el hotel Downtown, ¿no? Y hay que decirlo así, toda esta nobleza se mezcló con la nobleza hispánica, ¿no? Como sucede también en el Perú. Ah, exactamente, es que es el mismo esquema. O sea, lejos de querer una ruptura y lejos de querer hacer desaparecer, no, no, al contrario. Se buscó siempre la legitimidad a partir de lo que ya había. Es curioso que tú antes has mencionado el apellido Montezuma, que aparece en algunas Ujú, crónicas. Igual en algunas crónicas, por ejemplo, en principio no aparece Inca, sino Inga. Entonces hay como una variación fonética y en Portugal ese apellido existe. En algunas familias muy distinguidas y demás. Yo no sé si tienen título nobiliario, pero sí existe y no es con C, es con N, Montezuma. Y fíjate, ujú, hablando de descendientes ilustres de los Moctezuma, perdón, yo que soy nieto de Guardia Civil, pues imagínate que el ujú. fundador de la Guardia Civil Española, el duque de Ahumada, o sea, fíjate que estamos hablando de duques, de condes, de marqueses, estamos hablando de gente, ¿no? Pues el duque de Ahumada también era descendiente de Moctezuma y fue uno de los que funda la Guardia Civil Española, ¿no? Sí, fue la 11ª generación de los descendientes de Moctezuma, este duque de Ahumada. Y de acuerdo con la historiadora Blanca Barragán Moctezuma, que es descendiente también del emperador, eh, para el año 2020 existían entre 600 y 700 descendientes de Moctezuma II, ¿no? En México nada más, que Claro. son mayores de edad, y en España había alrededor de 350 descendientes. Y bueno, hoy en día el poseedor del título del ducado de Moctezuma de Tultengo es, como tú bien nombraste, José Juan Marcilla de Teruel, ¿no? De Moctezuma y Valcárcel. Y Ujú. en 2019 José Juan Marcilla se pronunció en contra de solicitar disculpas al actual rey de España por los crímenes en contra de los pueblos originarios durante la conquista. Hay Es que que decirlo de esta manera. date cuenta de la situación. Un descendiente de Moctezuma diciendo eso frente a López Obrador, que es nieto de español. Que date cuenta al surrealismo que hemos llegado. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y otro dato interesante sobre los descendientes de Moctezuma Antonio que no podemos dejar a un lado es la famosa pensión de los Moctezuma, ¿no? Que Ujú. fue introducida por una cédula real de Carlos V en 1552 a favor solamente de Isabel de Moctezuma
y sus descendientes. Y cita a Humboldt lo siguiente, que en estos días lo compartí contigo, por cierto, Sí, eh, y dice lo siguiente Humboldt en su obra. El aumento del producto de los tributos prueba un hecho muy poco conocido en Europa, y es que de gran consuelo para la humanidad saber los progresos de la población india. Desde 1788 hasta 1792 ascendió este tributo de los indígenas un año con otro a 1.027.713 pesos, pero los gastos de recaudación y sueldos eran de 55.770 pesos, a los cuales se deben añadir 102.624 por pensiones que se pagan a los descendientes de Moctezuma. Esto lo dice el propio Alexander von Humboldt a principios del siglo XIX. Y durante más de 300 años, Antonio, los descendientes de Isabel de Moctezuma recibieron ese pago que se mantuvo hasta 1934, que el mismo gobierno mexicano decidió quitarle la pensión a sus descendientes. Algo muy triste, ¿no? es que a eso voy, o sea, como el descendiente de, o la descendencia de Moctezuma, porque estamos pensando que hemos dicho el duque de Moctezuma, pero tenemos otro arqueólogo que es Eduardo Matos Moctezuma, que también se posiciona en contra de la leyenda negra, y al final vuelvo al Capitán Perú, quien suprime todas estas ventajas que tenían los nobles que venían de cuna prehispánica son la República. Entonces, tenemos a un presidente mexicano que es nieto de cántabro dando unas supuestas lecciones cuando viene de una tradición política que lo que ha supuesto ha sido el fin de la nobleza de origen amerindio. Y tenemos a los descendientes de Moctezuma que están en contra de la leyenda negra. Pero por desgracia, Emilio, yo lo que veo que la España oficial no le da mucha voz ni mucho voto a estas personas que, oye, con su apellido por delante, están defendiendo el legado hispánico del cual ellos forman parte. Porque el legado hispánico no se entiende sin ese sistema de alianza. Es que siempre nos centramos que si la conquista, sí, o es lo que dice también el amigo Jorge García Ruiz, que por cierto que me estoy leyendo su libro ahora, Presidio Soldado del Rey, totalmente recomendable. La conquista no fue solo un periodo militar, la conquista también tiene que ver con misiones, con presidios, con conquista espiritual, con conquista cultural. Entonces siempre estamos centrados Alianzas como... diplomáticas entre la Ah, nobleza indígena y la española. y eso es que es fundamental. Eso lo explica muy bien el Capitán Perú en los Incas Hispanos y eso es lo que debemos entender, que eso pasó sobre todo en las dos grandes áreas políticas, como la Nueva España y el Perú. O sea, es muy visible. Probablemente es más visible ahí en otras partes de América, ¿no? Pero esta descendencia de Moctezuma, que además sigue destacando, pues es la prueba más evidente. Sí, bueno, de hecho, uno de estos descendientes de Moctezuma que vive en Andalucía hoy en día, eh, que es mujer, decía que esos 60.000 euros en oro, que sería hoy en día lo que representaría esa pensión, que ellos si la vuelven a restituir ni siquiera la van a querer para ellos, que ellos preferirían que se le dieran a los indígenas en México, que están sufriendo una enorme pobreza, la mayoría de ellos, y que si restituyen esta pensión, pues ellos la donarían a esos indígenas que tanta hambre y tantas necesidades están pasando hoy en día en México por culpa de las políticas de los gobiernos republicanos. Totalmente. No nos olvidemos de eso, que fueron los que le Sí. quitaron sobre todo sus tierras comunales. Totalmente. Rompieron, o sea, quien rompe con la tradición de esos pueblos no es la monarquía católica. La monarquía católica española se adapta o se readapta. Eso no quiere decir que no hubiera abuso, eso no quiere decir que estemos hablando de un paraíso en la tierra. Pero no se rompe la tradición, lo que se busca es un entronque. Quien rompe es el sistema republicano. Y eso además te lo ves en México, te lo ves en Perú, bueno, Sí, en bueno, toda en Perú América. precisamente fue Simón Bolívar el que abolió todos los títulos nobiliarios, ¿no? Sí, el alferazgo también, que la figura del alférez entre los indios era muy importante, todo eso lo abolió Bolívar, claro. Y después, bueno, muchos tienen en un altar, ¿no? A Bolívar como el gran libertador sobre todo de los indígenas, ¿no? Esa Pero, leyenda rosa libertadora que luchaban por los indígenas y que hace poco Gustavo Petro, pues, estuvo sacando y vociferando esta leyenda rosa no, de Bolívar y de y la hay libertad algo de los indios. que es más sangrante, porque como nos recordó el amigo Francisco Núñez del Arco, a Gustavo Petro se le ha concedido en España, después de todos sus insultos, que vienen por parte de un absoluto ignorante como es Petro,
la Real y Americana Orden de Isabel la Católica, que es una orden que se crea en época de Fernando VII para premiar a los realistas americanos. O sea, más sangrante todavía. ¿Por qué? Porque una de las peores revueltas que tuvo que enfrentar Bolívar primero fue la de los indios que le hicieron la guerra y también tuvo revueltas de negros y mulatos que se rebelaron contra él. Y Petro, como yo no creo que Petro lo sepa siquiera, porque aparte de ser un terrorista, ha hecho poco más en la vida. Pero aparte de eso, pues claro, viene muy bien tapar los datos con ese discurso, ¿no? De que si España asesinó no sé cuánto, que si los indios y los negros, cuando quien acabó con las instituciones indias fueron los sistemas republicanos. Cuando acabaron, quien acabó con sus tradiciones, quien acabó con su representación política, quien acabó con su protección, porque era un sistema proteccionista para estas comunidades, con todos los defectos que hubiera que lo que los había. Pero de hecho, en la misma Colombia, una zona que está muy influenciada por esa población amerindia, que también recibió inmigración gallega y asturiana a principios entre finales del 18 y principios del 19, y no había ningún problema, pues quien acaba con Pasto es Simón Bolívar, quien manda a arrasar y quien comete una matanza terrible, matanza que también permite Sucre, que eso es otra. Aquí parece ser que Sucre no sabía lo que estaban haciendo. Y eso Petro no dijo, esta boca es mía. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, Emilio, que la culpa oficial, perdón, la culpa la tiene la misma España o la misma España oficial. Porque cuando tú tienes descendientes de Moctezuma que están llamando la atención sobre esto y tú no lo llamas ni para darle los buenos días, verás, es que demasiado poco pasa. Curiosamente, lo que acabas de decir de Petro recibiendo esta orden de Isabel la Católica, uno de los que recibieron la orden de Isabel la Católica cuando la creó Fernando VII fue el cacique Mamatoco, que era el cacique de la región de Santa Marta, que fue muy realista Claro, y peleó contra las tropas de Bolívar. Y él recibió esta orden por parte de Fernando VII, que se le entregó, por cierto, Pablo Morillo, se la trajo de la península y se la dio al cacique Mamatoco, y fue uno de los grandes defensores de la monarquía hispánica en el territorio de la Nueva Granada, y es indígena, los cacique. peores enemigos que tuvieron los legionarios británicos de Bolívar fueron los indios guajiros. Los indios guajiros, que lamentablemente los arrasó la legión británica traída por el mismo Simón Por Bolívar. Bolívar, para que luego venga Petro, AMLO, el otro y el de la moto a hablar de esto cuando la misma descendencia de Moctezuma es la que le está diciendo sus vergüenzas a la cara, mientras que por desgracia la España oficial no solo calla, sino que encima los premia, o sea, encima nos callamos, los aplaudimos y los premiamos. Ole. Sí, bueno, lamentablemente la política actual en España pues no se entiende mucho. Muchos dirán, no, pero es que se hace por intereses económicos, pero hay que tener una cierta moral, ¿no? Y una dignidad elemental, o sea, es que de verdad, ¿no? Y hay que valorar los descendientes de Moctezuma. Yo creo que tenemos que reencontrarnos con la descendencia de Moctezuma y también con esa descendencia de los nobles andinos, que eso nos puede hacer mucho bien y lo que hablamos siempre, por el hecho de comprender más y mejor nuestra historia, que es el gran problema que tenemos, que no nos entendemos a nosotros mismos porque nos han contado todo patas arriba. Y ojalá, Antonio, que surja algún trabajo parecido al del Capitán Perú con los nobles incas, pero con la nobleza eh, mexica, ¿no? O de la Nueva España, del virreinato de la Nueva España. Yo creo que es necesario para contar, ¿no?, la verdadera historia de esos 300 años de la monarquía hispánica en el continente americano. Creo que es necesario y bueno, y que también se cuente toda la influencia que no solamente tuvo en México y en España, como hemos observado, en Venezuela también la hay, Oñate en Nuevo México, en lo que es actualmente Estados Unidos, su esposa era descendiente de Moctezuma y también tendrá sus descendientes por allá, por esos lados, y que es importante pues rescatarlo, ¿no?, para nuestra memoria histórica. Así es. Pues nada, como siempre, un placer tener estas charlas históricas hispánicas contigo. Siempre animo a nuestros seguidores a que se suscriban a Venezuela Provincial en YouTube, en Facebook, en Instagram. Emilio además está también activo con sus artículos, que de vez en cuando se pelea con el mundo. Y si no, Emilio, camino de Guanajuato, ¿no? A llorar allá con las momias de Guanajuato, ¿no? Mejor dicho, imposible hoy que estamos hablando de Moctezuma. Así que Y de bueno, tierras también, mexicanas. exacto.
Y bueno, también recordar a los seguidores de Venezuela Provincial, seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales. Está en Twitter como un Andaluz Indianos, en Facebook como página de Antonio Moreno Ruiz. Suscribirse a su canal de YouTube si les gustó este video y darle me gusta y compartir para así llegar a más público. Y bueno, también aprovechamos, Antonio, para mandarle un fuerte abrazo y saludo a nuestros mecenas y Patreons. Si quieren ser mecenas o Patreon de nuestras páginas de investigación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial y de Antonio Moreno Ruiz, con tan solo €1 ya nos están ayudando en este proyecto de investigación histórica. Y bueno, les mandamos saludos a nuestros Patreons como lo son Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García, eh, Ángel Suárez, Lomeli Sam, Domingo González y José Alberto Gil. Martínez, siempre. Gracias, Antonio. Pues así las cosas, nos vemos pronto, Dios mediante, con nuevos e interesantes temas hispánicos. Como siempre, Emilio, te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias. Y yo otro desde la Villa y Corte de Madrid, Antonio. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.